Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Bueno, Aníbal, estamos en otro martes y ahora vamos a incursionar, no desde la lógica solo ambientalista, con el tema del calentamiento global, el cambio climático y la crisis del sistema capitalista mundial. Pero es bueno para los amigos y amigas de Tiro al Blanco que comencemos por explicar lo que se ha llamado cambio climático con el efecto del calentamiento global, que es sobre todo a partir del siglo XIX. Los cambios de la temperatura o de los patrones climáticos a partir, y no es que no haya causas naturales por momento, pero a partir de la intervención, de la manera de producir y de la intervención del ser humano sobre la naturaleza. Porque se ha registrado a partir del siglo XIX un incremento de la temperatura promedio mundial en 1.1 grados centígrados. Y la tendencia es a seguir subiendo. Mira, hay que aclarar que lo que está pasando con la naturaleza, la llamada crisis climática, es otra de las grandes crisis del capitalismo global, que incluso fue prevista por Marx en El Capital. Cuando Marx explicaba la circulación simple, ¿sí?, de mercancías, él decía, aquí se encuentran los trabajadores e intercambian a través de una fórmula mercancía, dinero, mercancía. Es decir, un trabajador producía, iba al mercado, vendía sus mercancías y con ese dinero compraba otra mercancía que necesitaba. Es decir, que el intercambio tenía como objetivo la satisfacción de las necesidades de ese productor y su familia. En cambio, en el sistema de circulación o intercambio capitalista, aquí el capitalista se encuentra, tiene dinero en forma de capital, compra mercancía y lo intercambia y utiliza esa mercancía para producir más dinero. Es decir, el objetivo ahora del intercambio mercantil, del intercambio de mercancía, es la generación de ganancias. Porque convierte además la fuerza de trabajo en mercancía. Sí, la generación de ganancias. Ya no es la satisfacción de las necesidades humanas, sino la de generar ganancias. La producción montada en esa lógica es una lógica depredadora, porque para el capitalista ganar más necesita estimular en consumo, hasta incluso consumo irracional. Superfluo. Sí, superfluo, totalmente irracional. Y cuando se llega sobre esa lógica a la revolución industrial, que se intensifica la producción, entonces ahí comienzan a hacerse los daños graves a partir también de la matriz energética. Sí, a la producción. Porque ya cuando comenzó la modernidad, en el área del pensamiento, la modernidad entendió que la naturaleza estaba subordinada al hombre, que debía servirle al hombre. Es decir, tenía también una justificación para ese uso
depredador de la naturaleza. Todo estaba al servicio del hombre como centro de la naturaleza. La racionalidad capitalista es la expansión del capital y la obtención del máximo de ganancias, no las necesidades humanas. Cosa ni mucho menos los derechos de la naturaleza que han sido reconocidos. Cosa típicamente capitalista, porque por ejemplo los aborígenes de este continente, en aquel concepto de la Pachamama, no lo entendían así, ellos entendían que ellos son parte de la naturaleza. Entonces entra el tema de la matriz energética y cuando viene todo el tema de carbón, petróleo, gas, gasolina, aquí viene el tema de la producción de los gases con efecto invernadero. Exacto. Dióxido de carbono, en la era del carbono. Sí. Y metano. Y metano, que son los que producen perforaciones en la capa de ozono que protege al planeta de las radiaciones solares. Entre el planeta y el sol, entre la Tierra y el sol, produce como si fuera un manto aislante. Entonces, es un colchón que enfría, o sea, que no deja pasar las radiaciones en grande. Exacto. Y entonces se quedan dentro de la Tierra y eso es lo que va generando el llamado calentamiento. Que ha sido medido y que se estableció el crecimiento ya al siglo XX en 1.1, como decía, grados centígrados de la temperatura en comparación con el siglo XIX. Eso es bueno. Pero además con incrementos ya mensuales. Sí. Eso es bueno es destacarlo, esas mediciones científicas, porque hay una corriente que trata de desmentir o negar. Por eso le dicen negacionista. Los negacionistas, negar que ese es un fenómeno producido por los seres humanos, que son uno de los tantos fenómenos naturales, porque la Tierra ha tenido diferentes etapas, pero en tan poco tiempo, en apenas un siglo, es que se ha producido ese fenómeno y es gracias a la actividad humana depredadora. Claro. Y entonces eso tiene efecto, tiene impacto en sequías, en escasez de agua, en incendios, grandes incendios forestales como los de California y aquí mismo, ¿no? Aumento del nivel del mar, en consecuencia, salinización de terrenos por incremento del nivel del mar, de cielo, que se traduce también en inundaciones, y una disminución de la biodiversidad. Bueno, nosotros aquí como pequeña isla que somos, se supone, de acuerdo a los estudios de Naciones Unidas, los países que vamos a recibir ese impacto de manera más cruda, tenemos ya evidencia muy fuerte, como fueron los grandes aguaceros de noviembre, que nunca fueron. Tenemos el Melissa. Tenemos 3 años. Un fenómeno natural muy raro, ¿no? Sí, raro. Con una intensidad enorme, y tenía que ver con el calentamiento del Mar Caribe. Sí. Y lo otro es el sargazo, que pone en riesgo la famosa industria turística nuestra. Claro. Además de los incendios que... Y ahí entra el tema de cómo agudiza la crisis económica, porque afecta cultivos, afecta en consecuencia la alimentación de la población, ahí entra crisis alimenticia, afecta las viviendas, la seguridad, las famosas inundaciones. Y eso que tú decías, es decir, la carga mayor negativa es sobre las islas. Sí. Y sobre los países más pequeños. Sobre las islas y los pobres. Sí. Son los más desprotegidos. Por ejemplo, eso que tú dices de la vivienda, es que la pobreza nuestra, la marginalidad, pone a grandes grupos de dominicanos a vivir en condiciones inadecuadas. Y ese impacto entonces aumenta el número de refugiados climáticos. Que eso es nuevo, totalmente nuevo. Es un fenómeno totalmente nuevo, los refugiados climáticos. Por lo tanto, el tema no es solo
plantearse el tema de que estos países deben bajar su aporte en materia de carbono Sí. a la atmósfera, sino sobre todo superar la vulnerabilidad ambiental. Que son países que han sido depredados por las mineras, por las madereras, Desde por la las colonización, granceras, desde que llegaron los por conquistadores, el tipo de turismo depredador de los manglares. desde en que fin. llegaron los conquistadores y colonizaron esta isla, establecieron un sistemas intenso de depredación y destrucción de la naturaleza. Yo leía una vez que esos bosques de secos del sur, que esos eran bosques de caoba y que lo talaron todo. Lo que hicieron con Haití. Exactamente. Lo de Haití la no es madera solamente los preciosa de haitianos Haití. de hoy. Lo de Haití, la depredación de Haití, no es solamente los haitianos de hoy. Son de los colonizadores. Claro, las grandes compañías madereras. Exacto. Y los ingenios azucareros. Así, Algo tenemos aquí. tumbando montes, desmontando, el desmonte otra de la causa Exactamente. Esa llanura la crisis del este climática. aquí, sí, de Guabatico, totalmente despojada de árboles para sembrar caña, eso se produjo en Haití muy temprano. Por eso es muy importante señalar, aparte de conocer las causas, que la clave en estos países está precisamente en superar la crisis ambiental, a partir de contrarrestar la depredación, poner un freno categórico a la explotación minera, condicionándola a determinados parámetros, prohibiendo absolutamente la acción sobre las cuencas de los ríos, de las grandes granceras, revirtiendo totalmente la destrucción de los manglares, produciendo reforestaciones, pero con plantas endémicas, porque aquí viene el tema de las plantas invasoras, como muchas veces para salir del paso hacen. Son reforestaciones como decía, de deslumbrón. Entonces quieren poner el acento en lo que deben darles, en los fondos que deben proceder de los países desarrollados para compensar estas economías. Pero no basta eso. Hay que ir a las raíces profundas de la vulnerabilidad de estos países frente a los fenómenos, cómo se potencian los fenómenos naturales a un grado mucho más destructivo, y lo estamos viendo precisamente con el tema de los huracanes, las vaguadas, los aguaceros. Por una problemática social que se convierten en tragedia por una problemática social, el estado de la vivienda, el estado de los desagües, de las alcantarillas, el tema de los residuos plásticos, en fin, múltiples causas. Mira, es sorprendente que en Cuba, que recibe casi siempre los mismos huracanes de nosotros, y en estos últimos años está recibiendo más huracanes que nosotros, no fallece personas víctimas de esos huracanes. Primero, ellos tienen un programa permanente de limpieza de los alcantarillados. De los alcantarillados. Permanente ese sistema con un plan. De manera que cuando... El tipo de poda de los árboles también por periodo, en función del tema de los vientos. Y la agricultura han buscado tecnología también para mitigar un poco los impactos negativos. Ahora está el tema de la alta responsabilidad de los países mayores productores de carbono. Específicamente Sí, porque ¿quiénes deben? Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea. Sí, porque ¿quiénes deben pagar fundamentalmente, proporcionalmente más todo ese problema ambiental? Lo que le han ocasionado, lo que han producido más gases de efecto invernadero. Pero aún detectada la situación, tenemos que ver, y lo vamos a ver ahora en el próximo segmento, en el próximo bloque, la ruta
la evolución del proceso del calentamiento global, que ha sido ascendente. Sí, Vamos pero a pausar déjame y decirte volvemos. algo antes de cerrar. El ejército norteamericano, su armada, particularmente si la consideramos como un país, porque eso no está calculado entre los países, tendría una producción superior a un país como Portugal, un país medio industrial. Sí. Solamente Las las Fuerzas Armadas norteamericanas. Vamos a pausar y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.